Saludos amigos. En esta ocasión vamos a realizar un recorrido por todas las edades de la historia. Empezaremos por la prehistoria y acabaremos en la edad contemporánea. El hilo conductor a este viaje al pasado será el origen de la religión y su evolución en las diferentes épocas de la historia. El contenido de este trabajo es un poco extenso, por lo cual lo he dividido en 2 episodios. En este primer capítulo vamos desde la prehistoria a la Edad Antigua y en la segunda parte viajaremos desde la Edad Media hasta la Edad Contemporánea. Dicho todo esto, comencemos sin más dilación este apasionante viaje. Escuchemos. La religión en la prehistoria. El Paleolítico. El Paleolítico es el periodo más largo de nuestra historia. Sus más de 2 millones de años de su existencia dicen mucho sobre las características del desarrollo cultural y religioso de las sociedades humanas. No cabe duda de que fue un proceso cultural y cognitivo extremadamente lento, pero el paulatino desarrollo tecnológico y conductual que vemos en el registro arqueológico nos pueden servir de guía en el estudio del origen y desarrollo de las conductas que podríamos llamar religiosas. Durante el periodo del Paleolítico Medio, 250.000 AC hasta el año 30.000 AC, se pueden hallar las primeras evidencias de prácticas religiosas. Se estima que estas estaban muy relacionadas con la creencia de hechos sobrenaturales. Fueron fenómenos típicos de este periodo el enterramiento de cadáveres con ajuar funerario, el totemismo y el culto a los animales. Luego, en el periodo del Paleolítico Superior, ya se puede detectar la difusión de ceremonias religiosas practicadas en igualdad entre todos los miembros de una misma comunidad. Las evidencias arqueológicas de este periodo parecen evidenciar que, ya para ese entonces, los humanos habían empezado a creer en seres sobrenaturales. También se desarrollaron cultos hacia los antepasados y prácticas religiosas basadas en la creencia de los efectos apotropaico y de la magia simpática. Ejemplo de esto último podrían haber sido las numerosas Venus paleolíticas halladas, las cuales podrían haber sido utilizadas como amuletos para conseguir una caza exitosa o como medio para atraer la fertilidad. El Neolítico. Para los años del Neolítico se presencian una serie de cambios en las mentalidades de los humanos con respecto a los años del Paleolítico. El paso de una vida nómada a una sedentaria, basada en la agricultura y la ganadería, provocaron grandes transformaciones en la forma de religiosidad. En el Neolítico encontramos figurillas antropomorfas femeninas y zoomorfas dedicadas a las deidades de la fertilidad y la virilidad. Incluso, hay quienes destacan que aquellas figurillas femeninas no estaban relacionadas con la fecundidad, sino más bien con una deidad mayor, es decir, una Madre Universal. También son evidencia arqueológica de este periodo estatuas antropomorfas, cráneos decorados y máscaras, los cuales estarían relacionados con cultos sobre la muerte, la fecundidad, la domesticación o el universo cosmológico post-mortem. Finalmente, un hecho crucial para la vida religiosa del Neolítico, y para la posterioridad de la humanidad, fueron las edificaciones dedicadas exclusivamente a funciones religiosas o ritualistas. Nos referimos a los santuarios y templos de la región del Próximo Oriente. En estas edificaciones surgirán especialistas religiosos que tendrán un estatus superior y diferenciado en las sociedades neolíticas tardías. Con el pasar del tiempo, las religiones del Neolítico darían paso a los famosos cultos de las primeras civilizaciones históricas. La religión en la Edad Antigua. Es en la Edad Antigua en donde encontramos el origen de las religiones más conocidas de la historia de la humanidad. En un principio, las distintas comunidades y civilizaciones tendieron a personalizar los distintos elementos, el cielo, el fuego, la tierra, al agua o el aire, y los fenómenos naturales, la lluvia, el viento, el trueno o el rayo, para más tarde conceder a cada dios determinadas atribuciones, con lo que terminaron siendo los productores de dichos elementos y fenómenos. Vale destacar en este primer periodo las grandes religiones politeístas de la Mesopotamia a las que le debemos el primer relato de un diluvio,
y también la primera historia de un paraíso. Edén es un término sumerio. Entre estas religiones se destacan la de los sumerios, acadios, asirios, babilonios, caldeos, etc. Párrafo aparte, merece ser nombrado al antiguo Egipto y su rica mitología. La religión egipcia es impresionante, ya que, perduró aproximadamente 4000 años, fue pionera en varias creencias que luego recogieron otras religiones y porque fue la primera en la que hubo una tendencia hacia el monoteísmo. En Persia, actual Irán, aparecieron tres grandes corrientes religiosas: zoroastrismo, mitraísmo y maniqueísmo. En las tierras de la actual India abundaron ricas y complejas religiones, las cuales muchas han perdurado hasta la actualidad. Entre las más difundidas se encuentra la religión védica, el hinduismo, el budismo y el jainismo. En el lejano oriente tuvo una gran impronta el taoísmo, confucianismo y sintoísmo. Por otra parte, en la región del Mediterráneo, los antiguos griegos y su mitología también fueron muy importantes para el desarrollo de la Edad Antigua. Estos eran politeístas e influyeron de gran manera en la antigua Roma y sus religiones. En el continente americano florecieron, en el período precolombino, una gran diversidad de religiones. En Norteamérica, estuvo muy difundido el culto a un ser supremo conocido como Manitú, también llamado Ouki, o Urenda o Bacanda. Adoraban el sol, la luna y a la madre tierra. En Centroamérica fue popular la religión maya, cuya mitología y cosmología quedó plasmado en el famoso libro Popol Vuh. También tuvo mucha difusión la religión azteca. Estos tenían varios dioses, pues unían a los suyos los de los pueblos conquistados, aunque destacaba el Dios creador de todo, residente en el cielo, a quien se le conocían varios nombres, pero el más utilizado era Ometecutli, el Señor Doble, por poseer los dos principios generadores. En América del Sur también hubo una gran diversidad de religiones, pero la más destacada y esparcida fue la correspondiente a la cultura inca. Los incas adoraban el sol, Inti, y la luna, Mamaquilla, que era hermana y esposa del sol. Antes de que el sol fuera elevado a la categoría de Dios supremo, existía un Dios creador, Viracocha, en las mesetas, y Pachacamac, en la costa, que residía en el lago Titicaca. Mención aparte merece el caso del judaísmo y el cristianismo. La primera fue practicada por el pueblo hebreo, los cuales provenían de la Baja Mesopotamia y se adentraron en las tierras de Canaán, actual Palestina. El judaísmo es una religión teocéntrica, la cual cree en la existencia de un Dios personal, único, omnipotente, omnisciente, eterno, perfecto y creador del universo. Como todas las religiones monoteístas, rechaza el reconocimiento de cualquier otro Dios que no sea el suyo. La religión judía basa sus creencias en la Tanaj y el Talmud. Tiempo más tarde, se fue conformando el cristianismo, el cual nació como que una secta del judaísmo, del que se fue separando paulatinamente debido al rol de Mesías, y el carácter divino, que le designaron a Jesús. El cristianismo fundamenta sus creencias en base al Antiguo Testamento, el cual incorpora muchos escritos de la Tanaj judía, y al Nuevo Testamento. Con el pasar del tiempo, esta religión irá ganando terreno y se expandirá rápidamente por los límites del Imperio Romano. Es importante destacar que en los primeros momentos de la Iglesia abundaron diversas formas de cristianismo que se disputaron entre sí la expansión de sus creencias y la ocupación de instituciones públicas. Sin embargo, a partir del Edicto de Tesalónica, que fue decretado por el emperador romano Teodosio el 27 de febrero del año 380, el cristianismo niceno se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. De este modo, otras variantes del cristianismo, como lo fueron el arrianismo y el priscilianismo, comenzaron a ser colocados por fuera del cristianismo oficial y ya desde temprano fueron consideradas posturas heréticas.